Ave María. El tema de esta noche lleva por título Las 7 higueras del hogar. Y quiero hablar algo muy interesante acerca del tema de la higuera. Puesto que siempre que se habla de la higuera, se habla en una forma negativa. Sin embargo, quiero hacer un énfasis. Y el énfasis es lo que nos dice la palabra del Señor. Cuando Dios creó todo, dice la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todas las cosas que Dios hizo, las hizo buenas y las hizo a su debido momento. En la creación todo era perfecto, todo tenía la gloriosa presencia de nuestro Dios, quien se manifestaba en el lugar donde había colocado a Adán y a Eva, en el huerto del Edén, en el oriente, donde ahí estaba su gloriosa presencia. Y así de esta manera, la hermosa pareja, aquella pareja vivía feliz, podía estar en comunión con Dios, pero todos conocemos la historia que cuando fueron tentados, entonces Eva comió del fruto prohibido y le dio también a Adán. Desde ahí entonces, cuando se desvanece el manto de gloria que los cubría, entonces Adán y Eva, al comprender su condición, que estaban desnudos, empezaron a sentir cosas extrañas, sintieron miedo, sintieron frío, sintieron un montón de emociones negativas y sabían que en cualquier momento Dios iba a llegar al huerto del Edén. Así que ellos trataron de cubrirse, trataron de vestirse, y vamos a hablar acerca de la higuera, y la higuera es una planta muy interesante. Aun cuando la Biblia nos muestra acerca de las lecciones de la higuera, vamos a ver cosas muy interesantes, que la higuera es una planta que ella puede crecer en diferentes clases de terreno. Puede crecer en terrenos áridos, rocosos, y también puede crecer en terrenos fértiles. Y en casi todo el oriente, especialmente en el área de Israel y Palestina, hay muchas higueras, y la higuera también puede ser un símbolo de la bendición de Dios. El profeta dice que aunque no floreciera la higuera, con todo me alegraré en el Señor. Significa un momento de desgracia, un momento de castigo, de juicio. Entonces, cuando hablamos de la higuera en el hogar, vamos a hablar de algo muy interesante. En el primer hogar, que era en el hogar edénico, Adán y Eva entonces trataron de cubrir su desnudez con la higuera, y con las hojas de higo empezaron entonces a tratar de cubrirse sus partes, pero cosieron delantales, dice la palabra del Señor, pero esto no podía cubrirlos, puesto que estas hojas no eran la misión por la cual Dios hizo la higuera, no era para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Dios no había creado la higuera con ese propósito. La higuera podía dar fruto, la higuera podía dar sombra, la higuera podía también reciclar el aire que se respiraba, porque había un proceso en el cual cuando nosotros respiramos emitimos el dióxido de carbono, y la higuera, como todo árbol, también reciclaba o purificaba el aire. De esta manera, cada planta tiene una función por la cual Dios la hizo. Entonces, ¿qué representa lo que hicieron Adán y Eva? Cuando aquí dice la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note que dice la palabra del Señor que ellos abrieron los ojos, sus ojos fueron abiertos, pudieron comprender la condición en la cual se encontraban, pudieron entender en ese momento que habían pecado gravemente contra Dios y que les esperaba el decreto de muerte.
Entonces, al coser higueras, explica el espíritu de profecía en el comentario bíblico adventista de la hermana Elena, que es cuando nosotros ocultamos nuestros pecados, cuando nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos. En este momento, entonces, la higuera es mal utilizada porque se utilizó no con el propósito con el cual Dios la hizo originalmente. Y aún las cosas buenas, tú y yo podemos usarlas, pero en una forma negativa. Tú puedes utilizar algo bueno, un talento que Dios te ha dado para hacer cosas. Sin embargo, con ese talento también muchos tratan de justificarse delante de los demás, justificar sus errores. En vez de corregirlos o de confesarlos, son como aquellas personas que tratan de esconderse y ocultando sus errores, sus malos sentimientos, ocultándose de esta manera, están haciendo lo mismo que Adán y Eva, escondiéndose detrás de la higuera. En el hogar nosotros no podemos construir un hogar mientras no haya un reconocimiento de nuestros pecados, mientras no podamos confesar nuestros errores, mientras no haya humildad y franqueza para confesar lo que hemos hecho. Cuando la Biblia dice que tenemos que confesar nuestras faltas, nuestras ofensas a las personas a quienes hemos ofendido. Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Así que, en primer lugar, tenemos la higuera de la justificación propia. ¿Qué tenemos que hacer? Ir en busca de Jesucristo, porque la Biblia nos muestra que Cristo es nuestra justicia, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia y que nosotros necesitamos de un Salvador. Necesitamos de este Señor, de nuestro Señor, que Él venga a nosotros. Y la Biblia dice en Hechos 5:31 que Cristo es el que pone en el corazón el arrepentimiento. Sin el Señor, sin su justicia, sin su presencia, nosotros somos incapaces de sentir un arrepentimiento. Somos incapaces de sentir el dolor por el pecado o de abandonar el mismo. Fue precisamente cuando Dios los llama en el huerto, cuando ellos estaban allí, fue el mismo Señor Jesucristo quien los llama. Fue en ese momento cuando Dios los estaba llamando para que confesaran sus pecados, pero tenían el espíritu de la justificación propia. Y lejos de admitir lo que habían hecho, cuando Dios les pregunta, ¿y qué has hecho? ¿Es que acaso comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él? Adán entonces le dice al Señor, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Y Eva también evade la respuesta y le echa la culpa o la carga a la serpiente. Y le dijo, tú creaste la serpiente y ella me dio entonces a comer de ese fruto prohibido. Hermanos, mientras en un hogar haya la justificación propia, mientras haya mentiras, mientras estemos tratando de ocultar las cosas que estamos haciendo, no podemos prosperar. La Biblia nos dice en el libro de los Proverbios que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas el que encubre su pecado, dice la palabra, no prosperará. Si encubrimos nuestra situación, estamos tomando entonces, mal utilizando la higuera, y esta le llamamos la higuera de la justificación propia. En segundo lugar, tenemos la higuera que no cambia su misión. Vamos a leer Jueces, el capítulo 9 y los versículos 10 y el 11. Jueces, capítulo 9 y los versículos 10 y 11. Vamos a ver lo que nos dice la maravillosa palabra de nuestro Dios. Y aquí utiliza una parábola donde menciona la higuera, y ponga mucha atención a esta parábola. Dice así, versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande entre los árboles. Noten aquí algo interesante, que Dios hizo la higuera con un propósito. El propósito de Dios al hacer la higuera, según dice la palabra del Señor, es que diera dulzura y que alimentara también a las personas dando un buen fruto. Pero los árboles
En esta parábola están llamando a la higuera para que reine sobre ellos, y la higuera, reconociendo su misión y su propósito, la higuera dice: yo no puedo reinar entre ustedes porque tengo una misión. ¿Cuál es mi misión? Dar mi dulzura y dar un buen fruto. ¿Cuántas personas hoy en día se afanan por las cosas de este mundo? Tienen grandes ambiciones por puestos y honores mundanales, quieren cosas grandes y se afanan, trabajan en demasía y no tienen tiempo para dedicar a su familia. Como decía en el libro El Cantar de los Cantares, que atendió otras viñas, pero mi propia viña no la atendí, según dice la palabra de Dios. ¿Cuántos descuidan su propio hogar? ¿Cuántos descuidan por dedicarse a otras cosas? Y la Biblia dice que nosotros no debemos recargarnos con los afanes de este mundo. No debemos buscar los bienes materiales, sino la Biblia nos dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú necesitas te serán añadidas. En Lucas, en el capítulo 21, Lucas, el capítulo 21, nos dice la palabra del Señor en el versículo, vamos a leer Lucas 21 y en el versículo 34 dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas personas están recargados con los afanes de esta vida, con los placeres de este mundo, y son irresponsables en su misión de cumplir, dar dulzura en el hogar, como la higuera? La higuera dijo: yo no quiero ser rey entre ustedes, yo tengo una misión, tengo que dar dulzura, tengo que dar mi fruto. Y muchas personas, en vez de traer dulzura al hogar o al matrimonio, traen amarguras, porque hay una serie de situaciones que llevan a ese hogar a la infelicidad. Muchas personas son infelices porque han malgastado su energía en otras cosas y no han puesto en su lista de prioridades, en las primeras cosas, su hogar y su familia. Por eso, mis queridos hermanos, debemos aprender de la higuera que no cambia su misión por nada del mundo. Debemos entonces dar nuestra dulzura en el hogar, dar el buen fruto del amor, cobijar a los miembros de nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos e hijas, bajo la sombra de la gracia divina. En tercer lugar, quiero hablar acerca de la higuera del sabio. Vamos a leer Primero de Reyes, el capítulo 4 y el versículo 25. Primero de Reyes, el capítulo 4, en el versículo 25. Y dice así la palabra de Dios: Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Por qué vivieron seguros? Salomón era el rey más sabio, y dice la palabra que nunca ha habido ni lo habrá un rey tan sabio como este. Así también en el hogar, si nosotros administramos con sabiduría, en nuestro hogar puede haber seguridad, puede haber bendiciones, puede haber sosiego, puede haber paz, y nos podemos sentar seguramente debajo de la higuera, de la higuera de la gracia de Dios, a comer de esos frutos dulces del amor de Cristo en la familia. Necesitamos cobijarnos. Dice hay un refrán que dice: al que a buen árbol se abriga, buena sombra le cobija. O al que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Nosotros debemos abrigarnos al árbol de Cristo. Debemos acercarnos unos a otros. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría viene del temor de Jehová, porque esta es la higuera del sabio. Salomón representa a Cristo, y nosotros, la iglesia, estamos representados también por la higuera o la familia. Estamos ahí con el Señor, y esta higuera donde nos podemos sentar en confianza,
la única manera de poder tener esa seguridad y ese sosiego es haciendo la buena voluntad de Dios. En segundo de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20, en la parte final dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice la palabra del Eterno. Debemos creer y confiar para estar seguros, confiando en el Señor, viviendo en obediencia a sus palabras. Y también Cristo dice en el Sermón del Monte que el hombre que guarda su palabra lo comparará al hombre que edificó su casa sobre la roca, porque vinieron tempestades, inundaciones, vientos huracanados, pero no pudieron derribar ese hogar porque estaba fundado sobre la roca. Así también nosotros debemos fundar nuestra casa sobre la roca, con estos principios de la sabiduría, que es el principio del temor de Jehová, dice, y dice también la palabra en el Salmo 111, mucha paz tienen los que guardan tus mandamientos. Salmo 111, en el versículo 10. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, no hay otra forma de tener la sabiduría. Puede ser que tú pienses de una manera, pero también la Biblia dice que hay caminos que a nosotros nos parece que son caminos de rectitud, caminos de bendición, pero dice la palabra, son caminos de muerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? También dice el profeta Jeremías. Entonces nosotros debemos habitar debajo de la higuera de nuestro sabio Dios, porque hay principios importantes cuando escudriñamos la Biblia y los testimonios. Hay maravillosos consejos que si los ponemos en práctica nos irá bien en la vida y seremos benditos, seremos bendecidos por la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Dios. En cuarto lugar, tenemos entonces la higuera del conformismo y la falsedad. Vamos a leer entonces en Segundo de Reyes, el capítulo 18 y los versículos 31 y 32. Segundo de Reyes, el capítulo 18 y los versículos 31 y 32. Este es un texto muy importante y además es muy interesante. Leamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Dice así. Segundo de Reyes 18, 31 y 32. No escuchéis a Ezequías, era el rey Salmanasar, quien estaba desafiando al pueblo de Dios. Y dice, no escuchen al rey Ezequías, porque Ezequías llevó al pueblo a orar. Este rey había sitiado a Jerusalén para tratar de destruir al pueblo de Dios. Y el rey Ezequías, humildemente, con ayuno y oración, había buscado a Dios y le había dicho al pueblo que confiaran en Dios, porque Dios era el que los iba a librar. Pero este rey era tan osado, era tan falto de respeto contra el Dios de Israel, y dijo, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haz conmigo paz y salid a mí, y a cada uno de su vida y de su era, y beba cada uno las aguas de su pozo. Note que este rey estaba mandando a comer de la higuera. Esto representa una actitud de indiferencia a la palabra de Dios, que muchos ignoran lo que dice la palabra o se quieren hacer los ignorantes, quieren menospreciar o sencillamente no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Así que esta higuera le llamamos la higuera del conformismo, porque muchos se conforman en la familia en la manera en la cual están viviendo. Dicen, así soy yo y nadie me va a cambiar. Así soy yo y así seguiré siendo. Cuando realmente no debemos conformarnos con lo que somos. El apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos
en toda vuestra manera de ser. Aún Cristo dijo en Mateo 5:48, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto significa que debemos hacer un esfuerzo, debemos pedirle a Dios, debemos luchar en oración para que el Espíritu Santo transforme nuestras almas. No debemos conformarnos a escuchar la vocecita del diablo. No creas eso porque tú no vas a poder cambiar. Quédate ahí, descansa tranquilo, confórmate como estás y no hagas más nada. Esto era lo que les estaba diciendo el rey de Asiria. Y decía en el 32, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra. El diablo promete una tierra, un paraíso. Cuando el diablo te dice que te promete un paraíso, que te va a dar una mansión, que te va a dar riquezas, te va a dar muchas cosas, lo que viene no es un paraíso, es un infierno. Finalmente es la destrucción, porque esa es la porción que le toca a Satanás. No escuche la voz del enemigo. No dejes de creer las verdades que una vez creíste que están en la palabra del Señor. Porque la visión prontamente se cumplirá y lo que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor está a las puertas y cada familia debe prepararse para la segunda venida de Cristo. No debemos creer la falsedad o la mentira del diablo. Debemos realmente prepararnos y no hacer alianzas ilícitas con los impíos. El hogar es un círculo sagrado y ninguna persona foránea debe entrar en ese círculo. Debemos cuidar ese círculo en el cual estamos unidos con Dios solamente. Dios es el Rey, amo y Señor en nuestra casa. No debemos conformarnos a las sugestiones del diablo. Debemos confiar en Dios de que Él nos librará. Si hay algún problema, no debemos ceder a nuestros principios. ¿Cuántos estarían dispuestos a ceder a sus principios? Cuenta la historia que el rey Sedequías, era el rey que vivía en los tiempos de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor llamó a los israelitas para que hicieran para que adoraran, a la estatua de oro, adoraran a la imagen de oro que él había hecho. Él había llamado al rey Sedequías. Y hay una cita bíblica en la Biblia donde él había hecho el llamado. Justamente vemos cómo en ese entonces, vamos a leer el libro de Jeremías, cómo este rey fue cediendo y, según dice la palabra del Señor, hasta que finalmente fue destruido, según nos muestra la santa palabra de nuestro Dios eternal. Este rey fue un rey que entró en la transgresión, desobedeció y finalmente se cumplió la palabra de Dios a través de Jeremías, donde este rey, dice la palabra, le sacaron los ojos, mataron primero a sus hijos, luego vinieron entonces a llevarlo cautivo a Babilonia. Esto nos muestra la Biblia. Vamos a leer entre los últimos capítulos del libro del profeta Jeremías, la cautividad de Judá. Y dice aquí, en el versículo, Jeremías 52, versículo 12, y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. ¿Por qué fue destruida la casa del rey? Porque sencillamente él estuvo bajo la higuera del conformismo y la falsedad. ¿Cuántas casas son destruidas? Por sencillamente escuchar a las sugerencias del diablo. Por sencillamente escuchar a Satanás que le dice, no es necesario que guardes esos principios. Ellos te están engañando. ¿Y cuántas personas se van a perder por
dejar de creer las verdades que en un principio creyeron. Me contaba una hermana en Nicaragua, ella cuánto lloraba, porque ella se había apartado de Dios. Había dejado de creer los principios, pero luego que fuimos a ella orando por ella, hablando de la palabra de Dios, gracias a Dios ella volvió con su familia. Hemos de volver antes que sea demasiado tarde, para que nuestras familias no se pierdan, para que Satanás no destruya nuestros hogares. No debemos quedarnos en el conformismo como estamos. Debemos hacer cambios para la honra y la gloria de Dios. La quinta higuera, dice la palabra, las higueras de Egipto. ¿Qué ocurrió con las higueras de Egipto? Vamos a leer entonces el Salmo 105 y los versículos 32 y 33. Salmo 105 y los versículos 32 y 33. La higuera de Egipto. Dice así la palabra de Dios. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio, dice la palabra del Señor. Note que cayó un grande granizo, y ese granizo son bloques de hielo. La Biblia habla de las 7 plagas postreras, y la séptima plaga en el Apocalipsis es la plaga del granizo, que son grandes bloques de hielo que caerán del cielo, del peso de un talento, o sea, aproximadamente un quintal, cayendo sobre los automóviles, sobre las casas, sobre los sembrados, sobre los campos, sobre los animales, sobre los seres humanos, matando mucha gente, matará mucha gente. Bloques de hielo, que representa el hielo en el tiempo final. En Mateo 24 y el versículo 12 dice que por haberse multiplicado la maldad sobre la tierra, el amor de muchos se va a enfriar. Muchos se van a enfriar. Aún en el hogar, en el matrimonio, el amor entre padres e hijos se está enfriando. Hay témpanos, hay bloques de hielo que están cayendo, destruyendo las higueras de la salvación. Porque las personas están viviendo en Egipto y no quieren colocar la señal sobre sus hogares. No quieren ser sellados por Dios. Hay témpanos, hay bloques de hielo cayendo, destruyendo cada familia. Están sumidos en las redes sociales, están sumidos en los juegos vía online y tantas cosas que hacen con los aparatos y dispositivos, pero no hay comunicación, no hay amor. Están cerca el uno del otro físicamente, pero sentimentalmente están muy distantes. ¿Cuántas personas hoy en día necesitan volver a unirse? ¿Cuántas personas necesitan hacer como los israelitas en el campamento de Gosén? Reunirse en la familia e invitar a Cristo en su corazón. Recordemos que había una señal que era la señal de la sangre en el dintel de las puertas y los postes. Y Cristo dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quitará esa frialdad. Él nos librará para que no caigan esos granizos gigantescos sobre nuestras familias, esos granizos de hielo para destruirnos. Él cuida a cada hogar. Debemos poner siempre a Dios en primer lugar y debemos colocar la señal en nuestras casas. El culto y la oración de mañana y de tarde para que su presencia nunca se aparte de nosotros. En sexto lugar, vamos a hablar entonces acerca de la higuera celestial. Cuida la higuera celestial, esa higuera que Dios ha colocado en tu hogar y comerás de sus frutos. Vamos a leer Proverbios capítulo 27 y el versículo 18. Proverbios el capítulo 27 en el versículo 18 y nos dice así la palabra de nuestro Dios.
El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Proverbios, 27, estoy leyendo el 28. Dice el 27:18, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Quien cuida de la higuera, tenemos que cuidar de la higuera. Y algo muy interesante que la higuera, cuando hay seminarios de los huerteros, se les preguntaba a ellos cómo hacían que sus higueras producieran tantos higos. Y ellos decían, el secreto está en podarlas. Ellos las podaban que quedaban ya sin ninguna hoja. Y luego empezaban a brotar y daban un gran follaje y daban muchos frutos. Así también nosotros en nuestra vida tenemos que podar. ¿Qué es lo que tenemos que podar? Quitar toda ira, todo enojo, toda mala palabra, todo insulto, quitar de nosotros las quejas también, eso lo dice la palabra del Señor, cada reclamo, porque también dice la profeta que hay muchos hogares, dicen el hogar cristiano, en la página 339, dice que hay tantos reclamos, tantas quejas, que ante los ángeles esas palabras son como palabras de blasfemia. Pueden imaginarse como un insulto contra Dios. En el hogar no deben decirse ese tipo de palabras. El hogar es un refugio de que cuando venimos de un día de faena, en ese lugar podamos ayudarnos, podamos entendernos, podamos cuidarnos. Pero si el hogar se convierte en un campo de batalla, entonces se convierte en una blasfemia y una maldición. Dios no quiere eso. Por eso tenemos que cuidar la higuera celestial, porque el hogar debe ser un pedacito de cielo. La higuera estaba en el paraíso del Edén y también la higuera debe estar en el paraíso de tu hogar. Debes invitar a Cristo y tener esta higuera celestial en tu casa. Y la séptima y última higuera es la higuera que da frutos de sanidad en el hogar. Vamos a leer Isaías 38 en el versículo 21. Isaías 38. Esta es la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías había enfermado de muerte. ¿Y qué fue lo primero que Dios le dijo a este rey? Noten algo interesante en esta cita. Y dice en el versículo 1, Isaías 38, 1, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al rey? Ordena tu casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros primero? Ordenar nuestra casa. Hoy sabemos que estamos vivos, pero el día de mañana no lo sabemos. ¿Cuántos pastores y hermanos han muerto por esta terrible pandemia, por este terrible virus del COVID-19 y sus nuevos brotes que están saliendo? ¿Cuántos han muerto? Dolorosamente son hermanos y hermanas, pastores también, que han muerto, a quienes nosotros amamos mucho y que desde el fondo de mi corazón yo los extraño muchísimo, pero sé que algún día los volveré a ver. Si soy fiel, si guardo su palabra, la palabra de Dios, nos volveremos a encontrar cuando Cristo venga. Justamente en ese momento especial de la resurrección especial de los 144,000, los volveremos a ver. Y cuando vayamos a ascender hasta los cielos, iremos juntos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Por eso debemos tener esta higuera. Primero hay que ordenar nuestra casa. Dios no puede sanarte si tú no ordenas tu casa, si tú no pones en orden las cosas. Dios no puede sanar una relación
de un matrimonio si en primer lugar no ordenamos lo que hay dentro de nuestros corazones? Tenemos que ordenar lo que hay dentro de nuestros corazones. Tenemos que permitir que Dios coloque en orden, ponga en orden nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestros actos. Todo debe estar en orden para que el Señor pueda trabajar a través de nosotros. Esto fue lo que le dijo el profeta al rey Ezequías. Pon tu casa en orden porque morirás y no vivirás. Y este le clamó al Señor y le dijo, en el versículo 3 dice, el versículo 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios escuchó las lágrimas. Dios escuchó el sufrimiento, el clamor de aquel rey que le había sido fiel. Dios escucha tu clamor, no importa en la condición en la cual te encuentres. Recuerda que en Jeremías 33:3 dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas y ocultas que aún tú no conoces. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios siente nuestro dolor. Cristo sufre con los que sufren. Cristo se goza con los que gozan. Y hermano y hermana, cuando este rey le clamó al Señor, Dios hizo el milagro. Y en el versículo 21 dice, y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Mi querido hermano y hermana, hay una higuera que da un fruto de sanidad. Si en primer lugar ponemos nuestra vida en orden con Dios, Dios también puede sanarnos. Si tú le clamas en tu angustia, si has fallado, si has pecado, Él te puede perdonar. Él puede bendecir tu hogar, tu matrimonio. Él puede bendecirte como padre o como madre. Puede bendecir a tus hijos e hijas. Puede ayudar para salvar, porque la mano de Dios no se ha cortado. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 215, dice que en el momento final, muchos de los que se han salido volverán al redil del buen pastor. Debemos confiar, debemos clamarle al Señor como lo hizo el rey Ezequías, con ruegos, con lágrimas, sabiendo que todavía no se ha escrito la última palabra. Dios es quien tiene la última palabra y Él te puede colocar el fruto del higo que traerá sanidad a tu alma. ¿Cuántos queremos que Dios sane nuestros hogares? ¿Cuántos queremos que Dios sane nuestras almas? ¿Cuántos queremos ser salvos en esta noche? Amén. Que Dios nos bendiga. Es mi buen deseo y oración. Amén.